Neiva es una ciudad que hay que mirar el entorno. El municipio de Neiva tiene una gran ventaja ambiental, es la localización. Se da el lujo de tener dentro de su territorio, hacer parte de la articulación entre esas dos cordilleras. Eso nos está indicando que Neiva, el municipio de Neiva tiene la gran responsabilidad de garantizar la conectividad entre la cordillera oriental y la cordillera central. El río Las Ceibas. El río Las Ceibas pues sí ha sido favorecido precisamente en cierta medida pues debido a que es el gran río que nos da el agua, el suministro de agua potable. Y pues gracias a ello pues se ha hecho una gestión articulada entre la gobernación, entre la autoridad ambiental. Es muy difícil abrir la puerta de su casa y no encantarse con los espacios abiertos y con los cientos de golondrinas y cientos de aves revoloteando, ¿cierto? Cuando usted lo despierta a las 4 y media de la mañana, el canto de muchas aves, usted comienza a interesarse por quiénes son, cuáles son. Entonces luego te madrugas a las 5 y media de la mañana a ver si alcanza a mirar algo, entonces se encuentra la manada de chilacos, guacharacas, martín pescadores y mirlas que acompañan el canto. Entonces las miles y miles de mariposas que en un momentico usted puede ver que se encuentran aquí en la laguna, se encuentran en los potreros. Entonces usted sale tantico a correr una vaca que hay molestando un jardín o una planta y encuentra la defecación de los chivos, se encuentra una cosa y otra, y eso hace que usted comience como a mirar qué es lo que está pasando a su alrededor, quiénes son sus vecinos y qué ocurre a su alrededor, ¿no? Entonces hay unos pajaritos amarillos y unos cabecitos que cantan, en este momento que ustedes están escuchando algunos de ellos. Pues en los amaneceres y en los atardeceres sobre todo se multiplica esa sinfonía. Entonces debería ser uno sordo para no encantarse, ¿no? Pues entonces han habido unas luchas que por fortuna pues nos demostraron cómo la ciudadanía de verdad responde y tiene cierto cariño y respeto por su río, y de esta manera salió masivamente a defender el río de la explotación petrolera. Lo que hace la naturaleza es maravilloso y comienza usted a preguntarse qué bonito seríamos que nosotros todos pensáramos en la belleza que tiene lo que la madre en la naturaleza, si se quiere. Estos ríos, el río del Oro, el río Las Ceibas, lamentablemente se han afectado con proyectos que se implementaron desconociendo la dinámica de los ríos, como es el proceso de canalización. El POT que salió en 2008 no dejó como claro las zonas de humedales y nos enfrascamos en una discusión con la autoridad ambiental si los humedales eran artificiales o naturales. Y hoy en día sabemos que la norma no le importa artificial o natural, es un humedal. Es un plan de manejo pues, que ha tenido muchas fortalezas y ya podemos observar unos impactos positivos sobre este plan, pero también hay unas debilidades. Fue un plan de manejo que se aprobó y no se dejó vedada para ciertas actividades como es el extractivismo. Todos los neivanos somos testigos de cómo hace 2 años, cierto, teníamos las condiciones del río, que era un río que la movilidad de los peces, un río que tenía un bosque de galería protector, un río que tenía una dinámica que corresponde a la dinámica natural de un río, ya ha sido completamente transformado. Vemos que en Neiva encontrábamos agua hace 20 años, 30 agua por todas partes. Entonces dice uno, si esta es una zona de bosque seco tropical, ¿cómo es posible que siendo una bosque y tantas quebradas? Pues es que es estratégica, es que es una ciudad estratégica realmente. Yo alcancé a hacer estudios de limnología en río Ceibas con el agua casi a la cintura en algunas partes. Hoy en día pasa uno con el agua al tobillo, cambio climático. Hay gente que se está interesando por aquello del cambio climático, por aquello que no aguantan el calor en casa, que no pueden descansar durante la noche bien, que no se sienten acomodados bien con la esposa al lado porque hay mucho calor, o sea, por lo que fuere, se están saliendo de su casa y están mirando que necesitan de un aire fresco. Entonces yo pienso que eso está motivando a la gente en general
a preocuparse por qué pasará mañana. O sea, en el momento de veranos de 6 o 8 meses y nos preocupamos. Entonces piensan entre 20 y 30 años qué estará pasando con mis hijos o qué estará pasando con yo, con mi persona, que soy ahora joven, tengo 50 años, pero que está pasando entre 30 años que yo tenga 80. Entonces yo encorvado, sin una atención de la sociedad, porque la sociedad al anciano, la sociedad al niño, la sociedad a la madre embarazada, la sociedad al humilde, que está en un estado lamentable, le patea y se hace la indiferencia. En este momento, pues claro, ya no tenemos los humedales de ahora 30 años, ni de ahora 20 años, que van de la mano, no solamente con el crecimiento de la ciudad, de la parte urbanística, sino con la mano de un fenómeno que se llama cambio climático. Que el cambio climático, al cual hemos aportado todos, ustedes, las urbanizadoras, nosotros, los que tenemos el vehículo, la cantidad de gente que fuimos llegando de otras partes a la ciudad y el crecimiento poblacional. No tenemos la Neiva de ahora 30 años, de ahora 40 años. Yo llegué aquí en 1980 y no es ni la sombra de la ciudad que yo conocí. Le afectó los ríos, el caudal de los ríos no es el mismo hoy, en el río Las Ceibas, en el río Magdalena, en el río del Oro, en el río Cali, en el río Medellín, en el río Guamués, en cualquier río que visitemos en el país y en el mundo. No hay uno que sea hoy como fue hace 40 años, porque es que los habitantes que estamos hoy en el planeta no somos los que estábamos hace 40 años. Los humedales de Neiva no tienen el mejor de los panoramas hoy en día. Los humedales, a través del tiempo de los últimos años, han venido sufriendo un deterioro continuo por el avanzado estado de urbanización de las zonas aledañas a los humedales. Desde hace bastante tiempo, desde que empezaron a aparecer construcciones sobre el humedal en la parte alta, desde las primeras, desde el momento en que se construyó el primer colegio de la zona y luego la siguiente urbanización. Yo recuerdo los tiempos que de la universidad hicimos mucho trabajo frente a la urbanización Camino de Oriente, que fue una de las primeras que se construyó en zona de humedal. Discutimos la construcción de algunos colegios, no vamos a dar nombres de colegios, pero ya todos sabemos a quién hace referencia, que fue el primer colegio que se asentó dentro del humedal. Y para entonces no tuvimos el apoyo institucional ni de pronto los recursos para hacer unos estudios bien hechos acerca de la caracterización y delimitación de los humedales del municipio de Neiva. Un humedal es un ecosistema complejo. Es un ecosistema complejo que es anfibio, ¿cierto? Que tiene una parte terrestre y una parte agua, es decir, está entre los dos ambientes y que es supremamente frágil. Es esa zona de vida que se ha formado para guardar el agua en las épocas de las lluvias. Entonces es un sistema de regulación de los regímenes hidrológicos, ¿cierto? Nosotros sabemos que al interior del humedal es una red y que no es quizá aparte de los colores, aparte de la toma, aparte Curíbano, sino que quizá es una red interna
que afloran aquí a un lado y afloran al otro. Simultáneamente se sabe que en urbanizaciones como el Vergel se han encontrado que en algunas casas aflora el agua en los patios, que hay casas que tienen agua que sacan en el patio porque de alguna manera en tiempos de lluvia normal o de humedad normal tienen agua en los patios. O sea, están asentados en una zona donde hay más agua de la que hay en otras, para de pronto no incurrir en que siga, pero Gloria dijo que era un humedal. Yo, mientras no tengamos realmente el estudio para podérselo decir, mire, sí, pero mientras tanto, ¿qué sabemos? Hay más agua allá que en otras zonas de Neiva. Hay que mirar que el tema de agua y suelo están ligados, suelo y agua, ¿cierto? Esas características del suelo nos permite que se retenga el agua, que se mueva el suelo, el agua, y esta agua es la que permite que haya una biodiversidad, ¿cierto? Y ahí viene otro problema, porque resulta que la conservación de las quebradas, ¿de qué depende? De la conservación de las áreas de recarga hídrica, que son los humedales, están completamente ligados. Entonces necesitamos territorio para poder resguardar el agua lluvia, estas aguas, y estas son las aguas que surten las quebradas y las microcuencas. Entonces en el plan de ordenamiento no se delimitó y preocupa enormemente que no, es decir, no hay una política clara realmente sobre el mecanismo que se va a adoptar para garantizar la protección y conservación de los humedales, entendiendo que ellos hacen parte de los ríos y quebradas. Es decir, los ríos y quebradas son humedales, son una sola unidad. 5 quebradas o muchísimas quebradas: la Cabulla, la quebrada La Toma, Curíbano, Curibanito, quebrada Vicente, quebrada La Barrialosa, el Chaparro. Todas estas quebradas pues precisamente se han formado pues como toda quebrada, el ciclo hidrológico del agua, las aguas lluvia se captan en estas zonas de humedales, se almacenan y poco a poco entonces se van formando los manantiales. Es necesario garantizar la conservación de las aguas subterráneas. Esas aguas subterráneas son para las futuras generaciones, pero las estamos utilizando en este momento. Se están otorgando permisos para utilización de las aguas subterráneas y también es una preocupación que tenemos en este momento. Porque alguien dijo, no, es que nosotros hicimos un estudio y la laguna no existe porque el 26 de mayo del año pasado estaba seca, hecho un basurero. Y es que el 26 de mayo del año pasado era pleno fenómeno de Niño. Entonces, si pasamos a 2 años de verano intenso, pues por supuesto la laguna llegó a su mínima expresión. Entonces no había laguna. Pero si usted va hoy, usted iba la semana pasada, hay laguna. Eso nos muestra que alguna condición especial tiene que haber ahí para que, digamos, la zona del humedal, llámese artificial o llámese natural, es la zona de humedal. Yo pienso que si un hombre piensa construir sobre esta laguna una piscina, pues está pensando en un dinero que va a adquirir, pero él no piensa en cuánto daño le puede hacer a la región, cuánto daño le puede hacer, por ejemplo, lo que tiene con las aguas potables arriba de la Ceiba, el que se seque esta laguna, ¿cierto? Hablando con las personas que están afectando el medio ambiente, se puede ir haciendo una cultura acerca de la sostenibilidad, ¿no? Y eso está ocurriendo. En algún momento que ustedes me escucharán negativamente hablando de la población o algo que tenga con el medio ambiente, pero es producto de lo que es la sociabilidad, es producto de lo que es la cultura, ¿no? Es decir, tenemos unas carencias, un problema cultural, un problema de que no hay un control ambiental, se sacan unas normas pero no se hace control, entonces definitivamente es un caos. Todos están no cumpliendo. O sea, no es solamente el uso que yo dé inmediato, sino cómo sustentamos eso, ¿no? Cómo mantenemos eso, ¿no? Yo pienso que las personas que tienen una felicidad en casa, un hogar bien construido, la persona que tiene un gran dinero, un gran capital acumulado, si se ha hecho de buena manera, eso se revierte y eso como que crece. El problema de las autoridades que no hacen cumplir unas políticas que realmente lleguen al ciudadano, ¿cierto? Y el problema de los ciudadanos, pues que definitivamente hay una falta de cultura, no hay pertenencia por Neiva, parece que no quisiéramos la ciudad, ¿cierto? Entonces ahí viene el problema educativo, el tema cultural. Me frustra el no saber hacia dónde va la nación, hacia dónde va la cultura de un país y qué esperamos entonces de esa juventud si no tiene una directriz adecuada, ¿cierto?
El estado de los colores no es el mejor, porque a pesar de todo lo que ha hecho todo el tiempo la profesora Leila con sus estudiantes y algunos miembros de la comunidad, sigue no habiendo apropiación del territorio, que no es solamente para Laguna Los Colores, que es para todos los ecosistemas de la ciudad de Neiva. Entonces, que Leila Rincón es la que se metió en el asuntico y la que nos tocó el corazón a algunos aquí en el barrio. Los estudiantes, sus alumnos, algunos están muy interesados en el asuntico, entonces han venido a actividades que realizamos aquí. Cuando la laguna está seca, son ustedes los que han venido a echar agüita en botellones. Eso es muy bonito, esa actividad, y nos estimula a nosotros a hacerlo también, ¿no es cierto? Y es que mucha gente, yo no puedo decirla toda para no meterlos todos en el mismo costal, pero muchísima gente de la ciudad no tiene sentido de pertenencia por la ciudad y no tiene cultura ambiental. Un grupo digital que está dando semillas acá para sembrar árboles que tengan que ver con la retención de la agüita y con el envejecimiento de la laguna. O sea, aquellos primeros pasitos que dieron los estudiantes y la profesora Leila está dando ya sus frutos, ¿no? Ustedes, los estudiantes, están mal direccionados. Hay una educación en el país donde no se mira al país y no se estudia sobre el país. Entonces el muchacho tiene como a tecnificarse con los computadores y entonces se olvida de lo verdaderamente valioso. Lógicamente entender que la comunidad sola no puede, tiene que articularse con las autoridades, ¿cierto? Articularse con la Secretaría de Medio Ambiente, articularse con la autoridad ambiental, porque ellos son, ¿cierto?, los que pueden apoyar los procesos de garantizar realmente que en caso de que haya ciudadanos que no quieren definitivamente demostrar amor por nuestra ciudad, pues tendrá que aplicar unos procesos sancionatorios. Normas, hay cantidad de normas. El tema no son las normas, existen leyes, existen normas, pero el problema es que el problema somos nosotros. Entonces el volquetero va y avienta una volquetada de escombros al borde de la quebrada. Muchas veces la policía ve pasar el volquetero, pero no le detiene el vehículo, no se lo inmoviliza, porque para ellos no es claro de pronto que el escombro tienen que irlo a dejar a la escombrera de Los Ángeles y no al borde de la quebrada. Cultura ambiental. La gente que se le queda la basura, que se le pasó el horario, la saca a cualquier hora. Pues ella no va a dejar su basura 3 días más, sino que entonces esa misma noche el carro pasó a las 9, la señora la saca a las 12. Y entonces el habitante de calle recoge la basura y va y la rompe allá en la zona aledaña al humedal y saca lo que le sirve. Entonces la zona del humedal se volvió un basurero. Entonces la laguna tiene abandono, tiene ese desamor de la gente que cuando va a poner la basura no piensa que se la está poniendo cerquita a la laguna. Tiene, por supuesto, el dolor de las construcciones muy cercanas y entonces la llegada de agua se obstruyó. En el caso de la Barrialosa, por ejemplo, que hay un condominio hecho sobre el nacimiento y entonces ya ahí no drena agua para allá. Se redujo. Y tiene en este momento una ronda que le logramos recuperar gracias a la actual administración y a un trabajo muy juicioso de planeación municipal, que fue recuperar la ronda que la habían disminuido de tajo de 30 metros a 5, de una manera absolutamente extraña y por fuera de lo que había que hacer, pero estaba. Entonces planeación genera una resolución y recoge esa anterior y se le devuelve a la laguna sus 30 metros de ronda. Entonces ya recupera su ronda. Entonces la invitación es para que conozcamos el territorio, primero que todo. El estado en que está la laguna no es el mejor, eso es cierto, no es el mejor. Está en un momento difícil, pero no por eso no está, que es muy importante que lo dejemos bien claro para la comunidad. El estar en un momento difícil, escuálida, en sus últimos, sin agüita, chirriquitica, no es que no esté, es que está en un momento difícil. Somos muy dados nosotros a mirar los problemas, cierto, que ocurren en otros lugares y no miramos nuestra propia casa. Entonces por eso la invitación es que trabajemos en los dos sentidos, en lo local y en lo global, porque en lo global es importante nuestra presencia, porque es que eso nos está demostrando que
nosotros somos ciudadanos del mundo, no somos ciudadanos de solo Neiva o del barrio, sino que somos ciudadanos del mundo, porque nuestras acciones locales inciden en lo global, en lo mundial, ¿no? Es un trabajo de muchos, es seguir apoyando la comunidad que ha estado allá siempre, pero es apoyarla para construir un proyecto de recuperación del ecosistema. Si seguimos modificando en bien la laguna, vamos a tener cosas muy hermosas que mirar, ¿cierto? Porque como el planeta está cambiando, como hay tanto desarrollo técnico y se están acabando las tierras, entonces estamos mirando que se están transportando hacia otros sitios algunos, ¿no? Así como si dejamos secar esta laguna, se van de aquí unos 4 sitios, así también en otras partes están cambiando su ecosistema y también están llegando por acá, ¿cierto? Entonces yo sí espero que esto no lo dejemos morir por nada del mundo. Primero que todo, sentido de pertenencia. Si la gente del lugar se apropia y entre todos la cuidan, cuando va llegando el habitante de calle, pues seguramente no van a permitir que la basura llegue allá. Entonces por eso a los estudiantes yo les digo, espectadores, jóvenes espectadores, debemos dejar de ser espectadores y ejercer la ciudadanía, ¿cierto? Porque ejercer ciudadanía es eso, ¿cierto? No solamente quedarme con que me preocupo, me duele, sino que yo tengo que pasar es a actuar. Dejemos de ser espectadores y actuemos. Hay que entender que el tema ambiental es un tema supremamente complejo, por eso abordar lo ambiental es abordar las ciencias naturales y las ciencias sociales en su complejidad. Coloquémoslo como una meta que de los 400.000 habitantes, al menos 200.000 habitantes hayamos salido a conocer el territorio, que salgamos a conocer el territorio. Esa es una de las metas que yo creo que tenemos que proponerlo. Entonces, primero conozcamos nuestro barrio y después conozcamos la comuna, ¿cierto? Hay neivanos que se les pregunta en qué comuna viven y no saben en qué comuna es. Entonces, que conozcamos la geografía, que conozcamos el territorio, que los domingos salgamos a caminar sencillamente. Caminemos por nuestra comuna. Este es el producto, este humedal es el producto de 2 quebradas que inmediatamente colocan agua al humedal, ¿cierto? Que son la del Chaparro y la Barrelosa aquí a mi derecha. El humedal es el banco de agua de estas 2 quebradas. Porque la laguna está, artificial o no. El humedal es el sitio de encuentro de todas aquellas especies que ustedes no conocen, que yo no he conocido, donde vienen a tomar agüita, donde vienen a reproducirse. Eso es el humedal.